dice el Salmo 107, desde el verso 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Amén. Seguro que todos también decimos, los que descienden al mar, ellos han visto las obras de Jehová. Los que pasan por pruebas y situaciones tempestuosas, pero en la protección de Dios, en la gracia de Dios, ellos han visto las obras de Dios. Y gracias le damos a Dios por todo lo que Él está haciendo en la vida de nuestros hermanos. Estamos tan gozosos con ellos y seguimos orando por los que luchan. Y les invito, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 2, desde el verso 6 hasta el 8, donde estamos leyendo esta frase: Dios ha dejado a su pueblo, y cuenta el profeta por el Espíritu Santo el por qué. Vamos a volver a leer desde el verso 6 hasta el 8, Isaías capítulo 2. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Aquí tenemos las 4 frases: llena de tal cosa, llena de tal cosa. Uno cuando encuentra nomás esta porción y lee, a lo mejor va a decir, ay, qué bendecido que son, llena de plata, de oro, llena de caballo, llena. Pero realmente son cosas que Dios había prohibido del rey de Israel, porque son cosas que quieren ocupar nuestro corazón. Y Dios no quiere que otra cosa ocupe nuestro corazón. Tiene que ser Él, Dios completamente. Y ya vimos la primera frase: llena de costumbres traídas del oriente, de agoreros, y así como los filisteos. Y en esta noche la segunda: la tierra fue llena de plata y oro. Isaías 2:7. Llena de plata y oro. ¿Y qué de malo tiene eso? Estar lleno, tener los bolsillos llenos. ¿Qué de malo hay en eso? Bueno, en sí mismo el dinero no es malo. Es necesario para la vida en la tierra. Pagamos nuestro pasaje, nuestro combustible con dinero, nuestra comida compramos, ¿verdad? Nuestro vestido necesitamos para pagar la electricidad, y todo eso usamos el dinero. Pero tenemos que entender en qué sentido está diciendo lo que está diciendo Dios, ¿verdad? El profeta le dijo, tú has dejado a tu pueblo, porque ellos están llenos de estas cosas y no buscan a Dios. Pone su mirada en estas cosas y no en Dios, quien les da todas estas cosas. Vamos a mirar en Deuteronomio capítulo 17, cuando Dios había dado las instrucciones para los reyes de Israel
Dios había prohibido muchas cosas. Él dio aquí en Deuteronomio 17 8 puntos en las instrucciones para los reyes, y de los 8 puntos, 6 son prohibiciones. Y entre ellos tenemos estas cosas que menciona Isaías. Vamos a leer Deuteronomio 17, 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. A través del profeta Joel, Dios dijo: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es de Dios. Él es la fuente de toda bendición. No hay cosa creada que no haya sido creada por Él. Todos fueron creadas por Él y son de Él. ¿Y para quiénes? Para Él también. Bueno, pero Dios había prohibido del rey, cuando ustedes eligen para su rey, tiene que ser israelita, tiene que ser así. Dios estaba dando instrucciones en Deuteronomio 17. Y no debe tomar esto, no debe amontonar plata ni oro para sí en abundancia. ¿Por qué? Porque esto va a tomar su corazón y no va a depender de Dios. Nosotros también, hermano, no es pecado tener dinero. No es pecado tener mucho dinero. Lo que está mal es el amor al dinero, así dice el apóstol Pablo. Y el pueblo de Israel había amontonado para sí estas cosas, estaba buscando y amontonando, pero solo para su propia satisfacción. A través del apóstol Santiago también nosotros podemos leer en nuestros hogares cómo Dios habla también de los ricos, que oprime al pobre y amontona riqueza, y su dinero hasta tiene moho, dice, ¿verdad? Porque está guardando por mucho tiempo y no está usando, ¿verdad? Bueno, y vamos a leer en 1 Timoteo 6 para recordar lo que la palabra dice. El dinero en sí mismo es muy útil. Tenemos que, si es que tenemos, debemos darle un uso correcto. Ser guiado por la palabra también, cómo usar nuestros ingresos, honrar a Dios con todo lo que Él nos ha dado. Pero el rey de Israel debía llenar su corazón de otra cosa, más adelante vamos a encontrar, y no de plata y oro. 1 Timoteo 6, desde el verso 10. El verso 10 y luego vamos a saltar a otro verso. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Cuando leemos estas escrituras nos damos cuenta qué es lo que el profeta Isaías está diciendo. Tú dejaste a tu pueblo, porque tu pueblo se llena de estas cosas, anda detrás de lo material y no se llena del amor de Dios, o de la comunión con Dios, o de las alabanzas para Dios, no se llena de la palabra, sino está llena de esto, ¿verdad? De amor a lo material. Y dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y codiciando algunos fueron extraviados de la fe. Y por eso es que Dios nos enseña qué debemos guardar en nuestro corazón. Un proverbio dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los israelitas se llenaron de estas cosas, pero faltaron en honrar a Dios con lo que Él les había dado. Bueno, aquí en 1 Timoteo vamos a pasar a los versos 17 hasta 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Algunos que son avaros, ni para su bien no usa lo que tiene. Eclesiastés habla de eso, en el mundo hay de eso. Dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, para que usemos para su gloria y su honra. Que hagan bien,
que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En vez de amar el dinero, que use lo que Dios le da, dice, para obtener verdadera riqueza, pero en los cielos. En los cielos. Y podemos eso dando para la obra del Señor, apoyando la obra del Señor, estamos atesorando para lo porvenir. También teniendo un corazón misericordioso hacia aquel que necesita. Y gracias a Dios porque la palabra siempre nos está hablando de estas cosas. No somos ignorantes. Así que no es problema lo que tenemos. Va a ser problema si la riqueza nos tiene a nosotros. Si nosotros poseemos algo, está muy bien. Vamos a administrar para la gloria de Dios. Pero si lo que tenemos nos posee a nosotros, no vamos a venir mal culto, porque tenemos que hacer esto, porque tenemos que ir allá. Y ahí ya estamos saliendo de la voluntad de Dios. Porque ¿qué es la voluntad de Dios? Que el creyente se congregue, que el creyente busque a Dios, que se llene de la palabra de Dios. Cualquier cosa que nos impide de hacer la voluntad de Dios no es bueno. Eso vamos a encontrar más adelante también. Y esta condición de Israel en tiempo del profeta Isaías, que se llenaba de lo material y andaba detrás de esto y descuidaba las cosas de Dios, hasta el punto que el profeta le dice, tú has dejado a tu pueblo, porque tu pueblo está así. Y bueno, esta condición también se ve en la iglesia en el último tiempo, en los últimos días. Vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 3. La palabra nos advierte, nos avisa para que no caigamos en estas cosas. La Odisea es la última, podemos decir, el último estado de la iglesia. En Apocalipsis 3, y vamos a leer el verso 17 nomás. Rica materialmente, pero fuera de la voluntad de Dios, sin comunión con Dios. Y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay mucha semejanza entre la Odisea y la condición del pueblo de Dios del tiempo de Isaías. Y como dije, es el último estado de la iglesia. Antes que Cristo venga, así también va a estar la mayoría de los creyentes, rico en sí mismo, y no ve su necesidad de buscar a Dios. Dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué palabras de orgullo, ¿verdad? De altanería. Y palabras necias también, porque ¿quién no tiene necesidad de Dios? ¿Quién no necesita a Dios? Todos le necesitamos, hermanos. Dios nos hizo de tal manera que le necesitamos. No podemos sin Él. Y nosotros los creyentes, a medida que vamos creciendo en nuestra vida espiritual, vamos entendiendo que no podemos si no oramos, si no leemos nuestra Biblia, si no buscamos al Señor en venir al culto, no podemos, le necesitamos. Para guiar nuestra vida, para tomar decisiones, le necesitamos. Supongamos que tenemos demasiados recursos. Vamos a pensar que tenemos grandes riquezas. Le necesitamos a Dios para que Él nos guíe cómo debemos administrar. Necesitamos de Dios para que esta riqueza que tenemos nos ocupe nuestro corazón y nos llene de orgullo y nos aparte de la voluntad de Dios. Porque ¿de qué sirve tener tantas cosas fuera de la voluntad de Dios o fuera de la comunión con Dios? Cuando estemos en el último día de nuestra vida, vamos a pensar que vamos a estar bien cuerdo, que vamos a estar en nuestro buen juicio. Y nos damos cuenta de que el Señor ya nos llama. Muchos hermanos han dado testimonio. Recuerdo a un hermano que le decía a su esposa, no vayas a gastar más por mí, no quedes en la calle, porque el Señor ya me va a llevar. Y él tenía problema del corazón y le llevó el Señor. Pero
¿qué será lo importante para ti en ese momento? ¿Qué será? Hermanos, nada de lo terrenal será importante, sino cómo estamos con el Señor. Eso nos va a dar paz. Si estamos bien con el Señor, vamos a tener paz, gozo. Y si es que no estamos bien con Él, será un momento de volver a Él, ¿verdad? Pero Dios será. El hecho de que cuando uno muere, su espíritu vuelve a Dios, nos habla de Dios nos creó para ser de Él, por Él, para Él. Nuestro espíritu vuelve a Él. Y a veces queremos ser ingratos con Él en esta vida, pero que el Señor nos ayude y nunca tengamos esta actitud. La Odisea tenía nombre de que vive, ya no tiene a Cristo. El Señor le dice, te voy a vomitar de mi boca. No eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio. Y se cree que es enriquecida y que no tiene necesidad de nada. Esa actitud de no reconocer la necesidad propia, eso luego ya es una indicación de algo malo. Cuando un creyente no se da cuenta de su necesidad, ya es triste, ¿verdad? Pero cuando entendemos nuestra necesidad, no vamos a perder los cultos. Cuando entendemos nuestra necesidad, vamos a orar. Yo necesito, le vamos a decir al Señor, yo necesito orar. No puedo ir a mi trabajo sin orar. Yo le necesito a Dios. Pero esta va a ser la condición de la iglesia antes que Cristo venga. Una que es enriquecida en sí misma, podemos decir. Rica en sí misma, pero de cosas materiales nomás. No reconociendo su necesidad espiritual. Bueno, y podemos ver el siguiente punto en Isaías capítulo 2. En el verso 7 también está, llena de caballos y sus carros son innumerables. Y otra vez digo, ¿y qué de malo hay en eso? ¿Qué de malo hay en tener muchas herramientas o un medio para trabajar, carros, carretas para el trabajo, para producir, ser trabajador y nada malo en sí mismo? Pero Dios había prohibido del rey en Israel que amontone estas cosas, porque su corazón va a llenar y le va a hacer desviar de Dios. El rey de Israel tenía que llenar su corazón de la palabra de Dios. Tenía que tener una copia de la palabra consigo y todos los días tenía que leer la palabra. Y este sería una necesidad también para cualquier israelita y para cualquier creyente. Vamos a leer en Deuteronomio otra vez 17, esta vez el verso 16. Verso 16, en cuanto a caballos y carros innumerables. Dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Dios había encargado muy específicamente al rey que no amontone para sí caballo, ni que envíe a su pueblo en busca de caballo de Egipto. Aquí entendemos por qué Dios prohíbe, porque Egipto tenía los caballos. Y los caballos, hermanos, hablan de los recursos naturales del hombre, el apoyo carnal, natural del ser humano. Y Dios no quiere que nosotros pongamos nuestra esperanza en otras cosas, en otro humano, en la habilidad humana, en el recurso o el método humano. ¿En qué Dios quiere que nosotros confiemos? En Él. Y solo en Él. Solamente en Él. Vamos a leer un salmo. El Salmo 20. Los caballos procedieron de Egipto. Egipto es tipo del mundo en su independencia de Dios. Así que no buscando a Dios para guiarle en sus asuntos. Y de allí van a conseguir los caballos, que habla de la ayuda de la carne, de confiar en medios naturales, confiar en la fuerza y la capacidad del ser humano. Dice Salmo 20, 7 y 8, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie.
tan diferente. Por un lado, los que confían en caballos y carros, y por otro lado, nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Nos levantamos y estamos en pie. Aquellos flaquean y caen, porque el apoyo humano, carnal, natural, no va a resistir mucho. Leímos en ese Salmo 107, toda su ciencia es inútil. Cuando hay tempestad en la vida y se llega al umbral a veces de la muerte, o como dice el Salmo 23, en valle de sombra de muerte, solo Dios, solo su misericordia, porque los médicos son humanos también. A veces ellos se equivocan, se confunden. Dios nunca se confunde. Dios desde el cielo, todo bajo su control. Vamos a confiar completamente en Él, completamente en el nombre de Dios. Pero Israel en tiempo de Isaías, llenos, dice, de caballos y de carros, son innumerables. Junta y pone su confianza en estas cosas y quita de Dios. Cuando uno está confiando en algún método, no está confiando en Dios. Y Dios no necesita ayuda. No es que debo confiar en Dios y en otras cosas. Bueno, para Israel entonces los caballos fueron prohibidos porque procedían de Egipto. Dios quiere que dependamos de Él y no de otros medios. Vamos a leer también en Jeremías, por último, y aquí vamos a dejar. Jeremías 17, el verso 5. Este es un versículo bien conocido, hermanos. Es fuerte su expresión. Dice, habla del hombre confiando en el brazo del hombre. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pone su confianza en el ser humano, en la ayuda humana, puede ser los carros, caballos, y dice, su corazón se aparta de Jehová. Dios prohibió estas cosas de su pueblo Israel, pero maldito el varón que confía en el hombre, y bendito el que confía en Jehová. Queremos entender totalmente estos versículos, pero ahí están. Ahí están para que meditemos. Es la palabra de Dios. Maldito el que confía en el hombre. No debemos confiar en nada. Por eso Dios a veces permite que falle alguien delante nuestro. Que no confiemos en el brazo humano. Que confiemos en Dios. Él es infalible. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a dejar aquí, que el Señor nos bendiga.